Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, don José, que acompaña nuevamente. Le mandamos un saludo a Braulio, que tuvo un pequeño percance, así que no sé si se nos podrá conectar en un ratito más. Y buenas noches a don Luis. Buenas noches, nuestro invitado hoy día, don Luis Molina Castillo, edad 67 años, residente en Padre Hurtado desde 1980. ¿Ah? Así es. Ex dirigente sindical. ¿Mm? 17 años dirigente de la Confederación Nacional Gráfica y por 9 años ocupando diversos cargos y fundador de la CUT. ¿Está bien eso, don Luis? Así es. Buenas noches. Buenas Así noches es. Mucha a todos experiencia. y Buenas todas, noches. por si se incorporan, digamos, algunas Ahora, a compañeras. todos y todas. Sí. Correcto. En los últimos 25 años se ha dedicado a asesorar sindicatos. En el 2013 se asoció con 2 abogados y una contadora para prestar asesoría a trabajadores y sindicatos. ¿Cómo está, don Luis? Muy bien, ¿Cómo? pues. Muy bien, y bueno. José, Sí, sí. parte usted con comentando algo Sí, más. sí, muy buenas noches a todas y todos, por supuesto. También un fraternal saludo a Ramiro, quien nos conduce en esta oportunidad. También un saludo a Braulio, que tuvo una contingencia, ojalá se pueda sumar. Y por supuesto, un fraternal saludo a don Luis Molina, que tiene esta oportunidad de permitirnos una reflexión sobre una cuestión que es siempre tan relevante de analizar, pero que extrañamente por diversas situaciones no necesariamente se encuentra en el pináculo de una agenda, ¿no? De una agenda de política muchas veces, una agenda de la discusión, pero que necesariamente hay que relevar una y otra vez. En ese sentido, entonces, partir los fuegos con una dimensión muy de concepto, una dimensión muy simple, pero que en esa simpleza hay una complejidad significativamente intensa, que es, y sobre todo para transmitirle a nuestros eh, televidentes, ya sea en tiempo presente o cuando vayan reproduciendo esta imagen, partir preguntándonos qué es lo que es el sindicalismo. Un sindicalismo que se encuentra en un imaginario histórico de mucha importancia y relevancia, que tuvo disputas en términos de cómo gestionarse con algunos partidos políticos. Estoy pensando a inicios del siglo XX, y que posteriormente es capaz de instalarse en una condición de disputas diversas, ya en clave, por lo menos en el caso de nuestro país, en clave neoliberalizante, donde este sindicalismo se dice mucho de él, pero se ejecuta bien poco de pronto, a propósito de leyes laborales, en fin. Pero antes de entrar en esa clave, don Luis, preguntarle cómo entender el sindicalismo hoy día. Ya. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación y por tener la oportunidad de hablar un poco de la organización de trabajadores. Eh, es un tema simple pero complejo de explicar. Eh, Todos han escuchado hablar de los sindicatos, y cuando se habla de sindicalismo un poco se confunden las cosas. ¿Será lo mismo? ¿No será lo mismo? Es una cosa que hay que empezar a explicarla un poco más. Y lo digo esto porque, eh, miren, aunque algunos sea una lata, pues quiero ocupar solamente un minuto, un par de minutos en explicar lo siguiente. Las primeras acciones de, de unirse y organizarse los trabajadores viene de los fines de los 1800, cuando se crearon las mutuales,
que eran organizaciones de trabajadores, principalmente artesanos, que se unían para ayudarse en forma mutua. Después surgieron las mancomunales, donde ya eran trabajadores asalariados, por decirlo de alguna manera, y también trabajadores por cuenta propia, que decidieron organizarse para mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Y desde esa perspectiva siempre hay un dicho que dice que la unidad hace la fuerza. Y es en el sindicalismo o en los sindicatos donde se puede expresar esta afirmación. Y ha tenido un rol relevante en la sociedad chilena el sindicalismo. Y ese rol relevante tiene que ver siempre con momentos de crisis, generalmente cuando hay crisis económicas, crisis sociales, cuando afloran estas luchas. Porque de alguna manera los trabajadores y también los movimientos sociales tienen que movilizarse para salir de la situación, o generalmente de la mala situación en que están. Entonces, de ahí proviene esto, y siempre el sindicalismo ha sido un actor relevante. Fue relevante para poder producir cambios en este país. Uno ya me echaron al agua que tengo 67 años, bueno, porque yo lo dije también, pero No era para desde decirlo, ¿no? No era para decirlo, era una ya, nota interna, no me percaté. bueno, bueno, algunos tuvimos la oportunidad de ver los procesos de movilización de la CUT, de la Central Única Trabajadora. Esta es la central unitaria, la que tenemos actualmente. Bueno, la central única, que uno de los forjadores fue don Octavio Bles, tenía la particularidad de que siempre encabezaba los procesos reivindicativos de los trabajadores, pero además apoyaba los procesos reivindicativos sociales. Estamos hablando de tomas, y que se plantea sobre las diversas temáticas sociales que había en el país. Desempleo, la carestía que se le llamaba, el hecho del bajo poder adquisitivo, de los ingresos, de los salarios de los trabajadores, la falta de vivienda, la falta de salud, la falta de educación, eran temas que ponían. Y a mí me tocaba ver cuando era un niño que las manifestaciones eran que se cortaban las calles, qué sé yo, y se manifestaban los trabajadores, eso que hoy día se ve como algo casi terrorífico. Con esto no quiero hacer una apología a la violencia, pero es parte de la forma de expresión y de hacerse notar y hacerse sentir por parte del movimiento sindical. Porque el sindicalismo es una forma de lucha donde se reivindican derechos. Entonces, y tiene que buscar canales de expresión. Participa y siempre históricamente ha participado en mesas de trabajo, de conversaciones con las autoridades de turno, y cuando no se han escuchado tiene que presionar, porque si no, no son considerados. Entonces, un poco cuando uno viene con esa experiencia de por lo menos en lo visto, no le parece tan extraño hoy día lo que ocurre, aún más. Uno cree que como que le falta mayor energía a estos procesos de movilización de los trabajadores. También quiero decir de que es interesante que las movilizaciones que han generado la organización de trabajadores en términos por ejemplo, de la lucha por la democracia. Importante fue la Fue recuperación de la importantísimo. democracia Fue de la dictadura. lo que encabezaron las primeras protestas en la Plaza Artesano y Mapocho, con todo lo que significaba. Estaban los famosos Worka, estos que llegaban
sacar la ñoña a los dirigentes sindicales. Algunos fueron, muchos detenidos, otros relegados en ese largo proceso de luchas. Personajes como Manuel Busto, Arturo Martínez en su época también, y otros dirigentes era una muestra, digamos, que se la jugaban por estos procesos porque se entendía que en democracia se podía luchar de mejor manera por los derechos de los trabajadores. Aquí no se trata de hacer un poco de historia, pero se trata de porque esos son ciertos antecedentes que permiten ver cómo visualizar las cosas para adelante. La historia no debería repetirse, pero son formas y son culturas que se instalan, así como el sindicalismo tiene cierta cultura acá en Chile, en Argentina tiene otra forma de estructurarse y otra cultura de su lucha. En Brasil también la tienen. En Perú tienen sus propias, de acuerdo, digamos, a sus propias características de la sociedad y de la forma como se lleva a cabo la economía. Entonces, es importante tener esos antecedentes, pero que son como las primeras pinceladas y un primer acercamiento. Pero un poco para acercarse a este momento, a esta contingencia, hay algo que uno no puede dejar pasar. Y es que hace pocos días atrás falleció María Esther Férez. Así es. Para los que no conocen mucho de este ámbito de los sindicatos, del sindicalismo, uno puede decirle que María Esther Férez, en sus 10 años que estuvo a cargo de la dirección del trabajo, fue una persona que primero siempre fue pro trabajador y pro sindicato. Entonces se puede entender que era como una especie, entre comillas, de amiga de los dirigentes sindicales, de los trabajadores. En sus dictámenes que sacó, porque la dirección del trabajo, una de sus principales facultades, tiene dos grandes facultades de la dirección del trabajo. Uno es fiscalizar que se cumplan las leyes, y la segunda tiene que ver con interpretar las leyes. Cada vez que sale alguna ley, la dirección del trabajo tiene que sacar un dictamen, un ordinario, una circular, donde diga cómo se va a aplicar esa ley. Bueno, y doña María Esther Férez hizo su trabajo y lo hizo bien porque fíjense que ustedes que estamos hablando del 2004 al 2014, perdón, del 1994 al 2004, rectifico. ¿Ya? Cuando ella fue la primera que empezó a hablar de los derechos fundamentales. Siempre estuvieron ahí, los derechos fundamentales de los trabajadores. El derecho a la privacidad, el derecho a no la discriminación, que no exista el acoso laboral, antes como se le llamaba, después se le llamó mobbing. Es decir, ella fue siempre un poco adelante en estos procesos, porque no sé, al principio de los años 2000, recién se empezó a regular esto. Y ella tuvo un papel protagónico para que Chile ratificara el convenio sobre negociación colectiva y libertad sindical. Bonitos. Bonitos que van marcando las pautas. Don Luis, Algunos se acuerdan, ¿sí? Discúlpame Ramiro, pero en este relato que usted nos consigna, describiendo cuál es la evolución del sindicalismo, ¿no? ¿Cómo, y en el entendido que es la oportunidad, la plataforma reivindicativa que tienen las y los trabajadores,
¿Cómo uno puede explicarse el que exista una menguada valoración por los sindicatos en oportunidades? ¿Y cómo se puede explicar por defecto entonces una suerte de poca afiliación a sindicatos? ¿Cómo uno puede entender esa circunstancia? Yo a priori podría afirmar que eso se podría explicar con la irrupción de una dictadura cívico-militar que si bien el mismo movimiento sindical ayudó a sacarla, eh, al mismo tiempo se generó una condición por régimen neoliberal, indicarán algunos, un, un desmontar a los sindicatos en valía y en movilización. Es parte de los mitos que nosotros comentábamos antes de entrar al- a al esta programa. conversación. Bueno, efectivamente hay una explicación que es histórica, y es que los sindicatos, después del golpe militar, fueron declarados en grado de suspensión, congelados, sus dirigentes perseguidos. Cuando salió el plan de Piñera, José Piñera, famoso plan laboral, lo primero que se hace en el año 1978 es que se saca la ley 2200 que hablaba del contrato de trabajo, donde significaba un enorme retroceso. Y al año siguiente, porque lo pensaron bien, se sacó la ley de organizaciones sindicales, este sindicalismo que nació para que fuera fragmentado y sin ningún incentivo para que se unieran los trabajadores. Porque en esa época bastaban 25 trabajadores para que se unieran, para que formaran el sindicato. Entonces, en una empresa grande que trabajaran 400.000 trabajadores, podían existir 10 sindicatos si querían. Entonces, eso le quita fuerza. Entonces, ahí viene esa génesis, y lo otro que hay que decir que fue brutal la represión hacia los sindicatos. Algunos tuvimos la experiencia de hacer nuestras reuniones cuando partió se pudo empezar a constituir, porque les recuerdo, los sindicatos estuvieron congelados. Cuando en el año 79 se podían organizar sindicatos, uno tenía que dar aviso a Carabineros para poder avisar de que se iba a reunir, y dónde lo iba a hacer, y dentro de qué horario, y le mandaban a un carabinero que se lo instalaban, incluso se lo instalaban al lado de uno. Podía instalar ahí, escuchar todo lo que uno estaba hablando, lo que se expresaba, los socios, los compañeros de trabajo. O sea, así se hacían esas primeras reuniones. Entonces, cuando mucha gente dice, es una lata eso que se diga, pero ese era el grado de represión o intimidación, porque era una forma de intimidar, y que era peligroso meterse a un sindicato. Así es. Y era peligroso además hablar mucho. Uno puede contar un montón de anécdotas, pero yo creo que refleja claramente un poco en qué condiciones se hacía sindicalismo. Entonces, la otra diferencia es que antes era que si el 50% más uno de los trabajadores decidía crear un sindicato, todos los trabajadores eran parte de ese sindicato. Mayoría manda. La única diferencia es que podía en esas épocas, estoy hablando antes de este famoso plan laboral, la única diferencia era que
había sindicatos de empleados y sindicatos de obreros. Es la única diferencia. Entonces, pero todos debían estar, si tienen un sindicato, debían estar todos en el sindicato. Entonces, claro, ya se te facilitaba un poco las cosas. Y ustedes se dan cuenta que ahora existe la libertad de afiliación. Claro. Y que puede existir más de un sindicato. Y eso atenta. Por eso que al interior de empresas grandes siempre se dice, oye, mira, tal sindicato, hay 2 o 3, el amarillo, empresa. Y efectivamente, y las empresas se encargan de hacerle más cariño en términos de beneficios, trato a los dirigentes, en fin, todas esas cositas que ayudan a quitarle incentivo a, ya, si los trabajadores tienen que optar por algún sindicato, que sea un sindicato más dócil, ¿ya? Más amigo de los jefes, más amigo. Claro. Entonces, todas esas cosas, pero fíjense que en estos procesos, antes, porque habían dirigentes que se prestaban para eso, y que además usaban esos cargos para escalar en sus trabajos. Se le llamaba sindicato amarillo. No sé si ustedes escucharon alguna vez hablar de eso, Sí, o dirigentes sí. amarillos. sí. Bueno, hoy día, hace 20 años atrás, a algunos no le daba ningún pudor, pero hoy día uno ya siente que cambian las cosas. Ya hay un cierto pudor, no les gusta a algunos que le llamen que son ni siquiera pro empresa. Olvídense que uno diga decir que son dirigentes sindicales amarillos, o algunos socios, oye, tú soy parte de un sindicato amarillo, entonces es como mala referencia, ¿ya? Claro. Porque se instalan ciertos conceptos. ¿Ya? Claro. Oiga, don Luis, hay una pregunta que nos está viendo de Roberto. Nos retrocede un poco al tema que estábamos hablando antes de doña María Esther Férez, pero nos dice, ¿qué opinión le merece que a María Esther Férez, el presidente Lagos, le pidiera la renuncia a la dirección del trabajo por los reclamos del empresariado frente a su gestión? Bueno, ¿qué puedo decir? Que me parece muy mal. Bueno, lo que uno puede decir a contrapelo o en forma irónica, que por algo cuando don Ricardo Lago dejó el cargo, que los empresarios dijeron que lo amaban. Ah, sí. ¿No se acuerda usted? Sí. Ahora, uno, digamos, fue una mala acción. Uno no puede decir que todo lo que se hizo durante el gobierno de Ricardo Lago fue malo. Hubieron avances, entre eso, impulsado precisamente por María Esther Férez, Chile firmó los convenios de libertad sindical, de negociación colectiva, el derecho a huelga, el derecho a paro, porque existe el derecho a paro, que no es lo mismo que la huelga legal. ¿Cuál es la diferencia, don Luis? La huelga, a ver, el paro es que tú paralizas las labores, qué sé yo, y no está dentro del marco legal. Por ejemplo, y aún más, la Corte Suprema desde hace 10 años más o menos, encontró que era, entre comillas, legítimo que los trabajadores se pararan si es que, por ejemplo, el empleador no le estaba cumpliendo con sus obligaciones. No sé, que no le pagaba el sueldo a tiempo, que no cumplía sus obligaciones de darle todas las condiciones adecuadas para que cumpla su trabajo, qué sé yo, todas esas cosas. Eso uno, no hay fuero, no hay nada, simplemente los trabajadores se paran y para que se resuelvan ciertas cosas. En el caso de la huelga y huelga legal, los trabajadores están con fuero. Entonces, para hacer un paro hay que tener espalda y cojones. Entonces, esa es una diferencia. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, no es lo mismo. A Pinochet se le hacían paros, eran paros. Con todo lo que significaba, pero eran paros.
no está en ninguna parte, no hay afuera, no hay nada, sino que simplemente hay que parar la producción y parar el funcionamiento, porque la manera de poderlo echar, Claro. o de crearse condiciones para que los que estaban detrás de él entendieran que también ese camino de la dictadura era inconducente para el país. Don Luis, mire, nos llega un comentario de Rodrigo Morales. Dice, la inspección del trabajo en estos momentos es tan solo una formalidad para que es tan solo una formalidad porque este gobierno le ha quitado atribuciones y se ha transformado solo en mediación. ¿Qué le parece ese comentario? ¿Es tan así? Mira, yo tengo una opinión de que como institución podría dar mucho más. Por ejemplo, las fiscalizaciones podrían dar más. El problema está en que siempre uno sabe que hay cambio de mano cuando depende del gobierno de turno. Claro. Y es entendible. Hoy día estamos con un gobierno de los empresarios. Usted dice que no es así, bueno, no sé, pues no entiende nada. Entonces, entonces, es casi natural. Y es muy difícil que el director del trabajo se vaya contra los empresarios. Lo que ellos hacen es mediatizar eh, y tratan de evitar de que las cosas pasen a mayores. Y que en vez de imponer, y yo creo que a eso se refiere don Rodrigo, en vez de imponer y hacer que se cumpla la ley dentro de las atribuciones que tienen las inspecciones del trabajo o los fiscalizadores, no lo hacen. Y no lo hacen porque prefieren, ¿saben qué? Pucha, hagamos una mesa de trabajo, Claro, porque es la moda, ya, hagamos una mesa de trabajo, pero ¿y por qué no hagan que se cumpla la ley? Eso es lo claro, que ¿por qué uno no la reclama. aplican? Exacto. Bueno, pero tiene que ver con eso. Claro, Entonces, es una constatación, aún más, yo les quiero decir lo siguiente. Y no solamente eso se, se expresa y se refleja en esa instancia. La cuarta sala de la Corte Suprema que tiene que ver los litigios con asuntos del trabajo, también responden a ciertas lógicas de poder de momento, porque tiene que ver con la composición de los miembros de la Corte Suprema y quienes están por parte de la Corte Suprema en estas salas. Entonces, algunos que llevamos años en esto sabemos que hoy día llegar a la Corte Suprema, a la cuarta sala, se le hace un poco más difícil tener un fallo favorable. Aún así, entendiendo que el año 2000, desde el 2019, o sea, antes esto ha cambiado un poco, aún así, es complejo. Cuando se dice, ¿sabe qué? Uno solicita que una jurisprudencia, así que varios fallos se junten en uno, es porque tenemos sobre una misma cuestión, como dicen los abogados, sobre una misma cuestión, tenemos distintas interpretaciones legales por la misma Corte Suprema, en su fallo. Entonces tenemos un fallo A, un fallo B, un fallo claro. C. Entonces pasa eso. Pero entonces cuando uno dice, a ver, no es lo mismo un gobierno derecho, un gobierno centro, un gobierno de izquierda, no es lo mismo. Un gobierno progresista, llámalo como quieras, pero no es lo mismo. Tiene matices distintos. Claro. Don Luis, no, Roberto nos pregunta de nuevo, dice, derecho a huelga, pero con reemplazo de los huelguistas. ¿Existe en otro país ese sistema de reemplazo? A ver, en rigor, no debería existir el reemplazo acá en Chile. Está prohibido por la ley. No existe, no debe existir. Pero sin embargo, quizás por lo mismo que la misma referencia que decía don Rodrigo Morales, se hacen estas cosas que hace que efectivamente el trabajador en huelga eh, se, le, se le reemplace por, por varios subterfugios, qué sé yo,
Y son como los famosos equipos de emergencia cuando hay una huelga. Claro, Siempre de una negociación colectiva está la primera negociación y la primera pulsía. Y es que se tiene que dirimir la calificación de servicios mínimos porque eso determina si van a haber equipos de emergencia o no en caso de huelga. Entonces, no debieran existir, salvo casos muy justificados, equipos de emergencia. claro. Claro. A ver, porque en un supermercado que quede trabajando una o dos cajeras porque la gente necesita ir a comprar, pero perdón, hay distintos lugares donde la gente puede ir a comprar. Pero fíjense ustedes que la lógica desde 2017, cuando salió este impedimento y esta nueva regulación de los servicios mínimos y los equipos de emergencia, todos los supermercados pedían, estaba hablando de las cadenas grandes, pedían que se les calificara servicios mínimos, en el fondo para seguir funcionando. Claro. Bajo, y por supuesto, bajo el amparo de la ley, si son muy patudos. Pero se da. Mire, ¿Estás muteado, José? yo no. En Yo esta no sé si. clave, ¿Sí? en esta clave que estamos describiendo, ¿cómo se proyecta este mundo del sindicalismo, este mundo del trabajo en un debate constituyente? Un poco para anclarlo a el componente que hoy día nos convoca a todos los chilenos, a todas las chilenas, en orden a cómo estos 155 deliberantes constitucionales debiesen también tener un pronunciamiento sobre el mundo del trabajo, el mundo del sindicalismo. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Más sobre todo cuando existe un amplio abanico de expresiones provenientes desde sectores populares, ya sea en los eh, ordenamientos del clásico eh, sistema de partido político, o bien la lista del pueblo, algunos constitucionales independientes. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, yo creo que en esto hay que ser súper realista. Y realista e inteligente. Lo primero que uno tiene que decir es que debe tener, así como uno, un breve recorrido de la historia y para un poco para tratar de justificar es porque es importante los sindicatos y el sindicalismo, uno podría decir, ¿sabe qué? Lo primero que llama la atención es que eh, con, desde el año 1990 a la fecha, 30 años, la tasa de sindicalización no avanzó, hubieron alto y bajo. Se suponía que en democracia se iba a poder avanzar en forma más rápida, pero eso no ocurrió. Y respecto a la legitimidad de los sindicatos, yo siempre me recuerdo que hace como unos años atrás, no sé, pues 5, 7 años atrás, la Radio Cooperativa hizo una encuesta un día previo a un 1 de mayo. Hizo una encuesta respecto a si confiaban o no confiaban en los sindicatos. Y esa encuesta arrojó que más del 70%, no me recuerdo la cifra exacta, confiaba en los sindicatos como una forma de mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, pero uno se encuentra con este otro dato, que el 13% hoy día de lo que era la fuerza de trabajo está organizada en sindicatos. Entonces, pero eso tiene que ver entonces con otras cosas, otras cosas que son media exógenas, pero que son importantes, que hay que considerarlas. Y porque además, dicho sea de paso,
dentro de las cosas atentatorias, entre comillas, la élite política y la élite económica se expresa muy mal del sindicalismo, ¿eh? Se expresa mal. Los tienen como mal, entre comillas, mal catalogados. Los dirigentes estamos hablando, son frescos porque abusan de su fuero, de su posición. En el caso de dirigentes nacionales, son frescos porque tratan de apreturarse, porque en fin, tratan de hacer, de usar estos cargos para beneficios propios. Yo nunca he visto que un dirigente sindical relevante haya terminado rico. Manuel Busto falleció, bueno, siendo diputado, pero como una persona corriente. No está en eso, pero se instalan estas cosas y en la misma empresa ponen a los dirigentes sindicales como, ¿cómo se llama? Como tipo incluso hasta siniestros, frescos, qué sé yo, aprovechadores y todo lo demás. Claro. Entonces, hay que tener esos datos porque eso nos ayuda a estas cosas. Claro. Oiga, don Luis, por ejemplo, yo estoy leyendo, dice que en Bélgica hay más del 90% de los trabajadores están sindicalizados, en Argentina alrededor del 60%, y como usted dice acá, en Chile el 13%. Esto, aparte de ser un tema quizás cultural del chileno que no está participando en los sindicatos, y como dice usted, por todas estas cosas que se hablan, pero ¿qué leyes debiéramos modificar para que la gente tuviera ese incentivo y pueda participar en los sindicatos y verlos como una real alternativa para ayudarlo en sus derechos? Yo creo que es un problema más bien de tipo cultural y estructural. Mire, cuando se habla del sindicalismo, se habla de un movimiento de los trabajadores organizados. Nosotros entendemos que desde el punto de vista organizacional, los trabajadores se organizan en su lugar de trabajo. Independientemente de donde se organiza. Después viene un segundo nivel de organización, que son aquellas organizaciones de trabajadores que tienen ciertas cosas en común. Por ejemplo, los sindicatos de la educación se unen para luchar por cosas comunes. Y después está el tercer nivel, que son para reivindicar y luchar por derechos que abarcan el conjunto de los trabajadores, pero no solamente en materia laboral, porque el sindicalismo tiene que ver todo el ciclo de la vida, y hay cosas que la gente no se da cuenta. El ciclo de la vida parte desde que un niño que está por nacer está en el vientre de una madre. Nace, tiene infancia, el niño, joven, después se convierte en trabajador o trabajadora, después se envejece. ¿Y por qué digo esto? Porque en la mayoría de los sindicatos que tienen oportunidad de negociar colectivamente, ¿por qué piden bonos de nacimiento? Porque no voy a ser un problema de la empresa, porque el empresario puede decir, oiga, pero no sé, pues si lo hijo lo tuvo usted, ¿qué tiene que ver Claro. con mi empresa? Es por esta lógica. ¿Por qué se pide, se lucha y se reivindica por bonos escolares? Porque lo que se está haciendo ahí es que la empresa tiene que reconocer que este trabajador es un ente social, que tiene una familia detrás, que no es solamente él. Entonces, y en esas circunstancias es porque cuando, por ejemplo, cuando ingresa a trabajar, no solamente
eso es lo que nosotros llamamos la red de seguridad social de este país, que se fue diluyendo en el tiempo, gracias a la dictadura y después a estas políticas neoliberales. Porque cuando no solamente el trabajador tiene que luchar por su sueldo, por mejores beneficios, sino porque las condiciones que desarrolla su trabajo. Y cuando se armó toda esta red, que no tiene como 70 años más o menos, esta red de las mutuales para prevenir accidentes del trabajo, en la lógica de que una persona que ingresa a trabajar no puede salir mutilada, po. Es cierto, estoy exagerando, pero ese trabajador puede sufrir un accidente, puede sufrir una enfermedad profesional o una enfermedad común. Y el sistema lo cubre, este sistema de seguridad social. Y por supuesto que después viene la otra etapa, la etapa de la vejez. Y todo esto, esta red que cuida desde antes de nacer un ser hasta cuando muere y cumple su ciclo de la vida, de eso debería preocuparse. El sindicalismo antiguo se preocupa de eso. Por eso que cuando al principio se hablaba de que la CUT, cuando las primeras nociones que uno tenía, sus movilizaciones estaban en torno, claro, mejoras salariales, la carestía, es decir, que las cosas caen, la plata alcanzaba para menos porque había mucha inflación, etcétera, el derecho a una vivienda, o ese tiempo incluso el derecho a un sitio, acuérdense que existía esa época la operación sitio, todas esas cosas, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en fin, todo eso eran demandas que van más allá de la relación trabajador-empleador. Va con la demanda de derechos sociales. Y es ahí que se entiende esto. Entonces, en ese sentido, uno nota que falta ese punch por parte, por ejemplo, de todas estas centrales, que tenemos ya 3 centrales formalmente y una cuarta y una quinta que están ahí entre sí y no. Bueno, ya, pero eso es lo primero, y porque de verdad tiene que hacer un esfuerzo de darle importancia a los objetivos, los propósitos de los sindicatos desde la empresa hacia arriba, y que entiende que es importantísimo la unidad, no solamente dentro de la empresa, sino con otros digamos, del mismo ámbito y a nivel nacional. Si la CUT es perfectamente legítimo un día que se plantee frente al tema de la cesantía, al tema de la vacuna, todo eso, al tema sanitario. Es perfectamente legítimo porque ese trabajador es un ser social, no es un tipo aislado ya en un rincón, no, es parte de una sociedad. Entonces, ahora, como queda poco tiempo, dicho todo eso, quizá lo primero que uno cuando piensa cuáles son los elementos principales que deben considerarse en una nueva constitución, y respecto a las leyes, uno puede hacerse un abanico de cosas, pero y todas son legítimas. Primero, que el derecho al trabajo. El trabajo tiene que estar garantizado. No es la libertad de trabajo, porque la actual Constitución habla de la libertad de trabajo. Pero lo primero que tiene que hacer el Estado a cada uno de sus habitantes y que esté en condiciones de trabajar, que le asegure un trabajo decente y bien remunerado. Hoy día eso no está garantizado. Primera cosa, para que empiece a cambiar la mirada de este asunto. Porque cuando a algunos les va mal, estoy pensando en la variedad del frente, son buenos para llorar, ¿ya? Y se agarran de la teta y hacen buenos negocios y muchos subsidios, pasan piola y todas esas cosas. Pero aquí tiene que haber una política de Estado de que cualquier persona en condiciones de trabajar se le debe garantizar.
se podrán discutir los mecanismos, pero tiene que ser un trabajo decente y bien remunerado, que le permita vivir. Como si algunos decían, bueno, hoy día puede estar discutiéndose un sueldo mínimo de 500.000 pesos, un poco en eso. No, yo no digo que se ponga 500.000 pesos, pero porque lo que tiene que establecer en la Constitución es el marco general. Primero, que se le garantice su derecho al trabajo. Segundo, que esa libertad de afiliarse a un sindicato o no, se termina si tú estás en una empresa que más del 50% quiere organizar un sindicato y tiene que estar en un sindicato. Y lo otro es tratar de impedir esta enorme, a veces con demasiados sindicatos, porque al final terminan dispersos, una competencia tonta entre los distintos sindicatos y le quita fuerza. Y el derecho y la libertad de afiliación tiene que tener también un marco. Así como se les tiene que entregar derechos, también tienen que tener ciertas obligaciones y responsabilidades. Entonces, hay que fijar un nuevo marco. Y por supuesto, se tiene que garantizar y regarantizar y recomponer esta red de seguridad social. ¿Qué tiene que hacer? Porque por eso digo que el sindicalismo en ese sentido, estos últimos años ha estado un poco flojo. En esa perspectiva, se puso demasiado economicista. Ya, muy de repente uno, claro, se escucha muy fuerte el tema de las reivindicaciones y el reajuste para sector público, pero bueno, preocupémonos también de sumar, de integrar más gente. Yo creo que eso me quería decir, y respecto a hacer un listado de leyes, claro, se pueden hacer unas prioridades, pero aquí hay un problema que no es menor, porque hoy día se confunde a la gente. Mire, les voy a dar un dato, porque cosa va a hacer uno toma los números y tratar de interpretarlo. Las tasas se habla mucho de que en esta pandemia salió mucha gente despedida, se eliminaron muchos puestos de trabajo, por qué sé yo, por eso. Efectivamente a todos nos tocó ver, pero ¿saben ustedes dónde estuvo el mayor daño en los empleos? Son aquellos empleos precarios y temporales. Ahí está el mayor daño. ¿Y por qué uno puede afirmar esto? Porque ¿quiénes son las empresas o actividades económicas que más la han sufrido? Son aquellas prestadoras de servicios, la gastronomía, la ligada al turismo, ese tipo de cosas. Hoy día consideradas, entre comillas, no esenciales. Pero yo me dedico a asesorar sindicatos. Y todas las empresas o sea, donde uno ha podido meterse, no hay crisis. Siguen con los mismos números azules. Yo no puedo dar ejemplos porque no corresponde, pero hay empresas grandes del retail que han ganado más plata que el 2018 y el 2019. Así es. Bueno, los millonarios de este país también aumentaron sus volúmenes de dinero. Mire, el año 2019, según las cifras de la Dirección del Trabajo, ellos acusaron recibo de 2.813.000 términos de contratos de trabajo. El 2019, 2.659.000. Bueno, en pandemia. El 2021, durante los primeros 6 meses, 1.228.000. ¿Sí? Lo que pasa es que lo otro que hay que considerar
es que el empleo formal y bien pagado es escaso en este país. Tenemos un empresariado que no aprende y que está acostumbrado a estrujar hasta el último a sus trabajadores. ¿Cómo es posible que en el caso de la minera Escondida, cuando los trabajadores están pidiendo que se les pague al conjunto de esos trabajadores que están negociando el 1% de sus utilidades, después de sacar todo lo que tienen que sacar, de rajar todo lo que tienen y que a esos trabajadores cada uno le correspondería 28 millones, dicen que no. La sumatoria de estos casi 3.000 trabajadores son el 1%, y no lo quieren entregar. El 1% de sus utilidades. Entonces, hay una lógica acá tenemos cuando ustedes hablan de que en Bélgica, en otros lugares, hay una situación distinta, tiene que ver con eso. Tenemos un empresariado muy, 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 muy codicioso. Quiere tener más y más. Llegamos al tiempo ya, estamos más que pasados, nos están retando ya por interno. Ya. El Floro ya está retándonos. Sí, ya se dio cuenta. Sí, así que estamos. Pero muchas gracias. Tuvimos un tema muy interesante, faltó muchos temas que tocar. Lo último para poder cerrar nomás, porque a don Rodrigo Morales nos escribió harto, para leer algo que nos puso ahí que no pudimos contestar, pero como para que sepa que lo estamos siempre viendo la gente que nos escribe. Dice, el Estado chileno tiene una gran deuda con la clase trabajadora, porque en estos gobiernos de la concertación y nueva mayoría, más la derecha, todavía existen tratados internacionales a los cuales Chile no ha ratificado. Esos son temas que podríamos ver en una nueva ocasión por don Luis. Sí. Lo dejamos invitado. No, es que hay mucho por hablar porque efectivamente hay que empezar a ver en detalle algunas cosas, porque para matar algunos mitos. También. Ya. Y bueno, yo le agradezco muchísimo esta oportunidad. Ojalá que surja otra y no haya sido esto tan latero, pero... No, al contrario. Así son las cosas. Se aprende harto. José. No, gracias, don Luis. Sabemos que tiene una trayectoria en esta línea de la cuestión sindical, no solo producto de su condición de dirigente en su momento, sino que también hoy día en esta posibilidad que le entrega a varios y varias de entregarles ciertas luces en el horizonte de lo posible, en lo que la legislación permite. Por lo tanto, agradecerle y ojalá que lo podamos tener otra vez y organicemos quizás una línea de trabajo en esta clave que siempre es tan necesario, no solo por los comentarios y las reflexiones que se han realizado, sino porque es una cuestión que hay que profundizar producto del nuevo contexto en el que nos encontramos. Así que otra vez gracias, don Luis, gracias a Rodrigo, a Roberto, que nos acompañaron con sus comentarios siempre asertivos y pertinentes. Listo, pues. Muchas gracias, don Luis. Nos estamos viendo de nuevo. Buenas noches, José, UNETV, Oveja TV y el Facebook de la Mesa Unidad Social. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós.